Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Su caso en casa por Teleantioquia TV en grande y la repetición a las 5:30 de la mañana. Gracias a todos los televidentes, permanentemente nos escriben, nos dicen que aprenden mucho de derecho y nosotros también aprendemos con ustedes. Aquí el derecho lo construimos entre todos. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, director y presentador de Su Caso en Casa. Resulta que desde hace algunos meses cambió, digamos, la norma en los testamentos, en la forma de organizar los testamentos y destinar el patrimonio o lo que se vaya a dejar, por decirlo en términos muy coloquiales, a los posibles herederos. Recordemos que hay unos herederos, digamos, que son obligatorios, a quienes se les deben respetar unos porcentajes, pero eso ha cambiado porque hay un tema que es la libre destinación y una cuarta de mejoras que eso ya ha cambiado, y por eso los invitamos para que estén muy pendientes de cómo estos temas herenciales han cambiado considerablemente. Hay una norma que lo cambió y por supuesto usted debe estar muy pendiente de cómo debe organizar todo este tema del patrimonio, de si el testamento es válido todavía o no, qué otras formas hay para dejar organizados los bienes en vida. Y por eso nos acompaña un experto en la materia. Se trata del doctor Manuel Ballesteros. El doctor Manuel Ballesteros pues maneja muchos temas y entre esos tiene una especial, digamos, experiencia en lo relacionado con sucesión, con testamentos, con las figuras de protección al patrimonio. Doctor Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Sí, manejamos el tema del patrimonio fundamentalmente. En este derecho civil y el derecho mercantil, la especialidad es el manejo del patrimonio y la proyección de ese patrimonio en el tiempo. Entre otras cosas porque vamos a tener próximamente también con el doctor Manuel un tema relacionado con las capitulaciones. Las capitulaciones, cuando usted va a contraer matrimonio, es importante saber qué se debe hacer o no para proteger el patrimonio, porque usted sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se separa. Es un término muy popular entre abogados y eso es una situación complicada. Usted sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se divorcia, de quién se separa. Doctor Manuel, ¿qué fue lo que cambió en materia hereditaria? El cambio es muy puntual, Juan Carlos. Lo que cambia es una figura que anteriormente se llamaba la cuarta de mejoras, desaparece. La masa de la persona que va a dejar la herencia se dividía antes en 4 partes y de esas 4 partes había una cuarta parte que se llamaba cuarta de libre disposición, que era la que esa persona que iba a testar podía asignar libremente a quien él quisiera. 25%. Un 25%. Las otras 3/4 partes, la mitad debía repartirla de manera rigurosa y por partes iguales entre unas personas que se llaman herederos legitimarios. Correcto. Y el otro 25% debía distribuirlo como quisiera, pero entre ese mismo grupo. Es decir, mejorando a alguno de los herederos rigurosos. O a todos por igual. Lo que sucede ahora, lo que viene a suceder en este momento, es que el legislador le quita de alguna manera esa atadura a la persona que iba a hacer el testamento y lo deja en libertad de disponer de ese 50%. Y esa es una figura que era bastante anhelada, digámoslo así, por las personas. Es muy común, Juan Carlos, que a la oficina llegaran personas diciéndonos con la compañera. Un señor, por ejemplo, con la compañera y decía, yo quiero dejarle la mitad de mis bienes a la compañera, o quiero dejarle mi casa, una casa a mi compañera. Y No uno podía. le decía, no puede dejarse. Solo el 25. Pero es mi voluntad, no puede, porque usted, si hace eso, se está saltando la ley y está afectando la asignación forzosa que el legislador asignó. Vamos a organizar entonces el tema, Sí, doctor señor. Manuel. Perfecto. Digamos que aquí hay un círculo. Hay un círculo. Ese círculo se parte en 4 lados. Sí, señor. Había un 50% obligatorio para esos, se dicen herederos rigurosos, sí, forzosos. forzosos, en fin, legitimarios. los sí, que señor. tienen el derecho por ley. Exactamente. Y otro 50% donde ese 25% yo decía, yo quiero mejorar a uno de mis hijos o a alguno de mis herederos, Exacto. un 25%. Y el otro 25% es libre disposición. Libre Le doy ese 25% a quien me dé la gana, por hablar en términos muy rasos. Ya no, ya hay ese 50%, yo puedo determinar si mejoro a uno de los herederos, puede ser también. Sí, señor. O si le doy el 50% a quien yo desee. Exacto. Mira, fíjate que la norma lo que hace es ampliar la libertad, porque lo que hacía anteriormente todavía lo puedo hacer. Lo que pasa es que adicionalmente puedo hacer cosas más libertades que anteriormente no podía, claro. Por ejemplo, como le digo,
darle a mi compañera permanente. Yo puedo tener unos hijos a los que quise mucho, pero se fueron, me abandonaron en Dejaron mis solo. momentos de dolor, en mis momentos de angustia, no están conmigo y tengo una compañera que está conmigo, tengo una señora, un vecino, alguien que se encarga de mí y lo quiero ¿Y beneficiar. qué pasa Y la mucho? ley me decía que no podía. Hoy ya me dice, no, sí puedes hasta un 50%. Todavía debes reservar la mitad para esos herederos forzosos, esos legitimarios. Doctor Manuel, usted hace algunos meses nos dijo acá, en su caso en casa, que el testamento era una figura ya en desuso. ¿Por qué? No, lo que decíamos, lo que debería ser en desuso Exacto. realmente, Juan Carlos, es no testar, ¿cierto? O no, Dejar o no eso ahí. disponer. Es muy lamentable que una persona fallezca, pero es mucho más lamentable que fallezca sin haber designado cómo se van a repartir los bienes de. Y el Correcto. legislador da esa Dejar una posibilidad. pelea ahí Claro, con da los esa herederos. posibilidad. Lo que pasa es que el testamento es apenas una de las tantas posibilidades que existen y que se pueden mezclar. Por ejemplo, aquí en Antioquia se usaba muchísimo, en la oficina ha sido muchos los casos que hemos llevado de sociedades comanditarias simples. Es una figura que ya ni siquiera se enseña prácticamente en las universidades, porque cuando llegó la figura de la SAS, Acabó con todo. todos pensamos en términos de SAS, y la Claro. SAS es muy buena, Sí, pues muy uno no buena. le puede quitar los méritos a la SAS, pero es una sociedad mercantil. O sea, no es útil para lo que usted está No es útil manifestando para administrar el patrimonio, administrar por patrimonio. ejemplo, para uno dejar el patrimonio a salvo de los hijos, evita el testamento, uno mismo hace las asignaciones en vida, uno mismo administra los bienes. Casi que la sociedad comanditaria permite conjugar el usufructo, el testamento, todas las figuras. Mire, seguramente algunos televidentes y algunos nos han llamado y nos han preguntado, Juan Carlos, yo quiero dejar mi patrimonio organizado, no quiero que haya peleas, es más, quiero hasta evitar sucesión. Hay unas figuras interesantes, aquí hemos dicho del fideicomiso civil, usted ha hablado también del usufructo, ha hablado también de esa sociedad comanditaria, ha manifestado que hay muchas figuras que probablemente la gente no conoce o no hay el manejo de las mismas. ¿Usted cuál sugeriría o cada caso tiene una figura específica para evitar líos a futuro? No, cada caso tiene figura específica y cuando la persona tiene una masa de bienes considerable o más de un bien, uno le puede decir, mire, en este bien yo le recomiendo que usted conserve el usufructo y entregue la nuda propiedad. En este otro bien le recomendamos que lo entregue en una fiducia. En este otro bien es recomendable que deje el testamento. En este bien usted puede entregarlo en fiducia, pero en la fiducia entrega, por ejemplo, la nuda propiedad y usted conserva. Es decir, se hace una mezcla como de todo dependiendo de la necesidad. Por eso a veces se vuelve lamentable y pasa con el tema de las sociedades trabajar con minutas. A uno lo llama muchas veces y dice, páseme una minuta, y a mí me da una angustia particularmente, Como yo un la copia y paso. pegue. Claro, yo la paso porque pues no es un asunto de mezquindad, pero las camisas que a mí me sirven no tienen por qué supuesto. servir a los demás. Es correcto. Entonces un testamento, una sociedad, un usufructo, es un traje a la medida, ¿cierto? Que no se puede simplemente descargar una minuta, uno hace muestras, pero son muestras. Y no sé si de pronto ese traje a la medida tiene que ver con el tipo de posibles herederos, el tamaño de Sí. la familia, el tamaño de la empresa, el tamaño del patrimonio, las necesidades, los activos y los pasivos, porque quien hereda también no solamente los activos, sino también las deudas que genera el causante. Claro, sí, toda esa figura. Fíjate, vamos a tratar de crear un caso hipotético. Si yo tengo mis hijos, tengo 3 hijos y tengo uno que siento que no puede administrar patrimonio porque, por ejemplo, es desorganizado. porque Que no tiene una falta. adicción, por ejemplo, pero yo no lo quiero afectar a él. Yo Claro. creo o antes, por el contrario, mis otros 2 son profesionales, tienen ingresos y yo quiero dejar Proteger al que está claro, más. protegerlo, pero si le entrego el dinero se lo gasta. Claro. Yo creo la sociedad comanditaria, lo vuelvo a él socio comanditario y vuelvo a mi otro hijo que es organizado, socio administrador, administre y entréguele los rendimientos a su hermanito. Oiga, qué ¿Sí? buena. ¿Cierto? ¿Con qué? Con ese 50% que es de libre asignación. Entonces, ¿Y qué tal que el otro hermano que es organizado se vuelva desorganizado en la medida de que quiera defraudar al otro hermano? Porque la sociedad tiene reglas. Ah. La sociedad tiene reglas e impide eso. ¿Cierto? Y es una figura interesante porque en todas las familias muchas veces los padres están pensando en aquel hijo o hija que saben que no saben administrar los recursos. Esa es la Y angustia esa más sería una grande, forma, claro. una de las tantas figuras. Una de las tantas. ¿Qué otro ejemplo podríamos manifestar cuando se trata del patrimonio, cuando se trata de herencias, cuando se trata de evitar, por ejemplo, a veces que la sucesión, a veces dicen que es muy engorrosa y que genera muchas peleas?
Mire, aquí es muy importante tratar de dejar el testamento, eso es lo fundamental. Eso es importante pero todavía. sobre todo un testamento bien hecho. Bien ¿cierto? organizado. Sí, no se trata de testar por testar, porque peor que una sucesión sin testamento es una con un testamento mal hecho, ¿cierto? Que Sí. dé lugar a discusiones y debates. Y en eso tiene que ver mucho incluso la gramática, o sea, la forma como se describen Cada palabra. claro, las personas a las que se les hacen las asignaciones. Mire, uno muchas veces en una familia se encuentra hijos que terminan no siendo hijos, pero usted los quiere. Los crió, claro, estuvieron usted con sabe usted, claro, un usted sabe- sobrino. claro, yo lo reconozco, o sea, esa persona yo la reconozco, me la llevo a ir conmigo, Claro. le doy mi apellido y le da la asignación, creo que está asegurado. Resulta que al fallecer yo vienen mis otros hijos Y le desbaratan todo lo e impugnan construido. eso. Entonces, por eso yo cuando le voy a dejar a él no le dejo en calidad de hijo, le dejo a Juan Carlos, ¿cierto? A Juan Carlos porque se llama Juan Carlos. Para y que en no haya lugar a discusión. Claro, y en esa condición le dejo esa parte que yo le quiero dejar, sea de legítimas o sea de libre disposición, pero ya lo dejo asegurado con el nombre solo, de manera que ahí juega un papel muy importante la forma como yo describo, como denomino a ese futuro heredero. El derecho es de interpretación. Y Y de por preci- eso y de poner de acuerdo precisión. 3 o 4 abogados es completamente diferente Claro. porque hay muchos criterios. Pero se vuelve más complejo el tema cuando El no hay no hacer bien precisión. las cosas. Claro, cuando no hay precisión, porque cuando precisión. usted hace precisión, le reduce los espacios a los que quieren interpretar. Exactamente. Bueno, vamos con televidentes. Don Juan Manuel en Copacabana, muy buenas noches y bienvenido a su caso en casa. Sí, buenas noches. ¿Cómo me le va Juan Carlos y al doctor ahí? Que tenga una buena noche. Bueno, muy bien, gracias. Para una preguntita, es que el problema mío es como un poquito complicadito, pero bueno, más y más a entender. Trátelo de resumir y aquí... Bueno, resulta que yo tengo 53 años. Yo hace 30 años o 40 años mi mamá nos dejó una herencia para 4 hermanos. Mi mamá nos dejó con un hermano que era una que los dejó de albacea. Resulta ser de que ella dio la orden de que cuando el hermano menor tuviera los 18 años, pues nos repartieran la herencia de todo. Resulta ser de que eso está pues, en el testamento y en pues, lo que dejó ya escrito. Se entregó la herencia antes del tiempo cumplido de los años del menor de edad. No sé, pues, por ser tanto tiempo ya, porque son más o menos 30 hasta 40 años. Exacto, sí, tiene uno derecho a hacer algo debido a que encontramos muchos nos dieron la cabeza. El hermano de mi mamá nos dio la cabeza, nos dio una plata, como no de una finca, nos cambió por una casa y no más. No sé, nosotros hemos pensado volver a, que si se puede levantar eso, o mejor dicho, dejar eso ya quieto. Don Juan Manuel, muchas gracias. Qué interesante pregunta, doctor Manuel, porque en el derecho siempre hay unos tiempos Sí, señor. para interponer. Y son situaciones, hay unos temas donde si se buscó defraudar, pues habría saber en qué momento ellos se dieron cuenta para saber los tiempos. Sí. Sobre lo que él manifiesta, que es el pan de cada día, donde hay plata y hay familia, hay también muchas veces defraudación. ¿Qué podemos decirle? Las acciones prescriben, ¿cierto? Exacto. Lo que pasa es que las acciones de los herederos, la prescripción es difícil alegarla porque si yo lo alego también opera en contra mía. Pero después de efectuada la sucesión viene una acción que se llama de petición de herencia, pero también tiene un término de prescripción efectuada. Terminada la sucesión, tienen 10 años las personas que crean que pudieron haber tenido derechos y no se les tuvieron en cuenta para hacer la demanda de petición de herencia. Él habla de 30 años atrás. No, eso ya pues es un caso para la complejo. academia, termina quedando el asunto. La demanda terminaría, como decimos nosotros, para enmarcar. Sí, no, porque de hecho se la devolverían prácticamente. Pero yo me perdí, para irnos con otro televidente, sí. Me perdí cuando él dijo que tenían un hermano que tenía, al parecer, me imagino que una condición que necesitaba una albacea, puesto claro. Que no era una persona todavía capaz. Claro. Pero yo me perdí, no sé si fue el hermano el que defraudó, quién defraudó a quién, claro. Dicen que un tío. Ahí vuelve, según él comenta, según le entendí, la mamá dejó el testamento y en el testamento lo dejó condicionado a que no se repartieran los bienes mientras el niño, el menor de edad, no cumpliera la mayoría de edad. La ley en eso establece esa misma división que hemos venido trabajando, dice que la mitad de legítimas rigurosas no se puede condicionar. O sea, el testador no puede condicionar el momento en que se entrega esa mitad. La otra mitad sí la puede condicionar. Ahí hubo algo raro entonces. Exacto. Don Luis Carlos Embello, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿ustedes, hombre? Muy bien, acá hablando de testamentos, sucesiones, plata, en fin. Una preguntita, hombre. Yo soy separado, me separé de la señora propia, le dejé vivienda
Tengo una compañera de 31 años más o menos y nos postulamos a un subsidio de vivienda. Salimos favorecidos, bueno, tuvimos un hijo, nos postulamos los tres y esta vivienda, ¿qué me recomendaría el doctor para protegerla del primer grupo familiar? Que no fuera a tener problemas, de pronto mi señora no fallecer. Don Luis, usted se divorció. Se hizo disolución de la sociedad conyugal. Ah, bueno, yo pensaría en teoría que ahí no hay nada, doctor Manuel. Efectuada la liquidación, la disolución de la sociedad conyugal, ya desaparece y a partir de ese momento usted comienza a configurar una nueva sociedad patrimonial con la actual compañera, de manera que no tiene ningún tipo de afectación desde ese punto de vista del ángulo. Y el bien queda con afectación familiar si tiene de pronto algún temor frente a terceros. Sí, claro, y ya lo que uno le recomendaría, que es lo que recomienda siempre, es organizar esto, es decir, que él vaya a un centro de conciliación, que vaya a la notaría y haga la declaración de la relación que él tiene con la actual compañera, mejor, que claro, para que acredite. es claridad, porque a veces no lo hacen, pero como un ánimo, como a veces de defraudar a la persona que vive conmigo, que duerme conmigo, Pero que ya come tiene 30 conmigo. años, ya, claro, ¿no? tiene 30 Tiene un años. derecho más que adquirir. Claro, es el momento de ir a hacer la declaración y ya con eso los bienes que consigan, pues le pertenecen a ambos. Claro. Vamos con más televidentes. ¿Con quién tenemos el gusto hasta ahora? Doña Aurora. Aurora. Doña Aurora, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte, en caso de que haya un solo inmueble para 4 hijos, ¿se puede hacer en donación a cada uno? Cuando usted dice donaciones, como digamos, entregarlo en vida. Sí, Para los 4 dejárselo hijos. a ellos y que si uno muere o la persona muere, no haya más problema. Listo, le agradezco mucho por la pregunta. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Mira, doctor Manuel? ese es un tema que la ley lo permite, pero uno como abogado generalmente no lo recomienda. O sea, cuando la persona, el dueño del bien, tiene un único bien y se lo entrega a los hijos, nos ha pasado muchas veces. Es un tema angustiante que después hay que demandar a los hijos por ocurre? alimento. ¿Qué recomienda hacer uno en un caso puntual como ese? Dónele a los hijos la nuda propiedad y conserve el usufructo. Ahí podría ser el fideicomiso civil. Oh, sí, claro, perfectamente puede ser Sigo el gozando fideicomiso. del bien Claro. y solamente con la condición del fallecimiento de ella, por ejemplo, es cuando ellos claro. podrían ya ser, Claro. digamos, hacer de señores y claro, dueños. o conservar el usufructo, lo puede vender, etcétera, También. lo puede alquilar, vender el usufructo, alquilar el usufructo. Cuando ella Cuando usted dice fallezca, usufructo, ¿qué quiere decir para que el usufructo, televidente nos claro, comprenda? el derecho de dominio tiene como 3 capas, el uso, el goce y la disposición. Ajá. Ella conserva el uso y el goce y ese es como si fuera dueña, para todos los efectos. Sigue siendo la titular. Sigue siendo la dueña, simplemente que los otros tienen un derecho que se llama nuda propiedad. Cuando el usufructuario, que sería ella, fallezca, automáticamente el derecho atrae Pasa, ¿eh? ese usufructo a los que son titulares de la nuda propiedad. Eso además, siendo como donación, donaría no el 100% del bien, porque ella estaría conservando, podríamos decir, 2/3 partes. Entonces el costo tributario sería muy inferior. Como dicen por ahí en el derecho, lo accesorio persigue lo principal. Exactamente. Flora Gallego, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es su inquietud, su aporte, su comentario? La inquietud es, si yo tengo una propiedad y hago un fideicomiso para un hijo, si yo llego a faltar, solamente lo reclamaría este hijo aunque yo tuviera otros. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta porque entonces ya constituye el fideicomiso en favor de un hijo, pero sabiendo que hay otros hereditarios rigurosos, Claro, es el sí, señor, término. exactamente. ¿Podrían los hijos entonces atacar ese fideicomiso y Puede- decir, vea, nos saltaron acá? Pueden atacar tanto el fideicomiso como la donación hasta en un 50%. Ah, ¿Cierto? ¿Qué entiende la ley? Que cualquier otra parte que se dé, se entiende que hace parte de la mitad de la libre disposición que ella puede dar. Pero los otros hijos, que son herederos forzosos, pueden ir hasta por la mitad del bien. bueno, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, nuestra televidente nos dejó alguna inquietud. Y es cómo organizar esas cargas con aquellos hijos que probablemente están, digamos, en cierta desventaja frente a los otros y los padres quieren protegerlos. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Aspectos importantes relacionados, cómo han cambiado en algún modo los aspectos herenciales, el tema del testamento, para que tengamos en cuenta estos aspectos para recordar. La ley 1934 de 2018, que entró a regir el 1 de enero del 2019, cambia la destinación de los bienes en los testamentos.
En la vieja legislación, el legislador limitaba mucho la voluntad, pues solo le permitía a quien iba a hacer testamento disponer del 25% de los bienes cuando hubiera legitimarios. La nueva legislación permite disponer del 50% del total de los bienes. Muchas personas han contraído vínculos de amistad profunda o maritales o matrimoniales con personas que les han brindado cuidado y ayuda en los momentos de enfermedad, vejez, etc., cuando no han contado con la ayuda de los herederos legitimarios y sin embargo solo podían usar el 25% de todos sus bienes para beneficiar a esos terceros. Hoy la nueva ley les permite disponer hasta del 50% de sus bienes. Además, permite disponer libremente de las propiedades rurales que tengan un valor inferior a 4 UAF. Finalmente, es lamentable que alguien se case sin capitulaciones, pero es mucho más lamentable que alguien fallezca sin testamento. Testamento es la posibilidad que el legislador le da a una persona para que ella misma disponga de todo o parte de sus bienes antes de fallecer. No hacer testamento es permitir que los bienes se repartan, como dijo una persona que existió hace más de 150 años, esperando que sirva para todo el mundo, sin importar el lugar del país donde esté. Oiga, bueno estos datos, doctor Manuel, cómo cerramos esos para recordar la importancia de dejar organizadas las cosas, que eso es pues sumamente interesante. Nuestra televidente anterior nos planteaba una situación y lo que, aunque ella no lo dijo, manifestó: yo quiero constituir un fideicomiso a favor de un hijo, ¿y qué pasa cuando yo fallezca y los otros hijos pueden atacar ese fideicomiso? Usted decía que sí, pero para hacer algo más salomónico, algo más organizado, algo más equitativo, ¿cuál podría ser la sugerencia para esa televidente y para otros televidentes? La sugerencia en general es hacer las cosas conforme a la ley, ¿cierto? Es decir, respetar. La ley le da la posibilidad a las personas de que dispongan de los bienes y establece solamente unos límites, no salirnos de los límites. La señora, en este caso, que quiere beneficiar al hijo, la ley le permite beneficiarlo con el 50% de todos los bienes que tenga, además de entregarle del otro 50% una parte proporcional, que los abogados llaman generalmente pro rata. Pero entonces podría constituir entonces ese fideicomiso fijando esas condiciones. Fijando esas condiciones, pero puede hacerlo con el fideicomiso o podría decirlo simplemente en un testamento con una línea. 50%. Claro, una línea. Mire, la parte de libre disposición se la dejo a mi hijo fulano de tal, punto. Pero Ese podría entonces testamento. dejar entonces en ese orden de ideas más del 50%, porque una es la Claro, legítima rigurosa. La legítima rigurosa. Bueno. Patricia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Para preguntarle al doctor Manuel, yo llevo 22 años en unión libre. No tengo hijos, pero mi compañero sí. ¿Qué hay de cierto que yo heredo como hija? Bueno, gracias por su pregunta, doctor Esa Manuel. es justamente una de lo que se llama asignaciones forzosas. ¿A ella le beneficia esta ley? A ella le beneficia la ley. De alguna manera podemos decirlo, la ley no toca tanto esa parte. Anteriormente la compañera permanente no tenía derecho, ese era un derecho claro, reservado exclusivamente para la cónyuge. Hoy la ley dice que de ese 50%, de las asignaciones forzosas se reparten por iguales entre los hijos y la cónyuge o compañero, o el cónyuge o compañero según el caso. Es decir, el compañero o cónyuge se cuenta como uno más. Pero el cónyuge no podría mejorarle el 50% en libre disposición. Pero ahí tendría, para que pueda tener derecho a esa parte, Juan Carlos, justamente, tendría que renunciar a los gananciales. Si ella me dice que ha conseguido bienes con el compañero durante 20 años... Hay que empezar a equilibrar. Claro, posiblemente a ella le vaya mucho mejor pedir el 50% del total de los bienes conseguidos a título de gananciales. Que buscar la libre disposición. Que buscar la cuarta de libre disposición, efectivamente. Entonces es un ejercicio matemático bastante simple que se hace mirando qué le correspondería. Hay que asesorar jurídicamente, no todas las camisas le sirven a la misma persona. Exacto. Es como la pijama, bueno, la pijama sí se acomoda más fácil. Vamos con Andrés de Tectaguyo. Andrés, buenas noches. Buenas noches, doctor Juan Carlos, para felicitarlo por el programa. Muchísimas gracias, don Andrés. A ver, una pregunta para el doctor. Bien pueda. Resulta que mis abuelos, una abuela murió hace 7 años y mi padre hace 6 años y mi abuelito hace ya 2 años. Mi pregunta es, no se ha iniciado sucesión. Hay un tío que está como a la cabeza de todos los bienes que tenían mis abuelos. Yo pregunto, yo como nieto tengo derecho después de la muerte de mi padre, ¿y cuánto tiempo hay estipulado para iniciar la sucesión?
La otra Y pregunta si que usted la podría quisiera- pedir. Esa Exacto. La otra pregunta que quisiera es los datos del doctor, porque he estado pues atento al programa, pero no los he como visto. Al final del programa está la línea telefónica y el correo del canal, nos escribe o nos llama y con el mayor de los gustos ponemos en contacto con él. Ok, Bueno, muchas gracias. muy gracias al amable. televidente. Doctor Sí, Manuel. efectivamente tiene derecho. Ahí se da una figura, ahí estaríamos hablando de una triple sucesión, porque hay que hacer sucesión de la abuela, del abuelo y del papá, ¿cierto? Pero él entra justamente por representación y él entra en representación del papá en la sucesión de los abuelos. ¿Cuándo prescribe la acción? La acción prescribe en 10 años, pero tanto prescribe para él como prescribiría para los otros. Esa prescripción se la opondrían a él si alguno de los otros herederos, el tío, por ejemplo, del que habla, se vuelve poseedor. Pero esa es una condición diferente donde cambia la calidad de poseedor legal que tienen todos los herederos a la de poseedor material, que es el que aspira a quedarse con los bienes por prescripción adquisitiva de dominio. Doctor Manuel Ballesteros, gracias por estar con nosotros. Más adelante vamos a hablar en otro programa de capitulaciones. Muchas gracias, Y Juan muy Carlos. pendientes para que nos escriban al correo electrónico y darles más datos sobre nuestros invitados. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.